Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia para el quinto grado de primaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es demuestro mi amistad incluyendo a todos mis compañeros. El día de hoy vamos a seguir conversando sobre la corriente libertadora del norte. Para eso tenemos que recordar un poquito lo que hicimos la semana pasada, cuando Simón Bolívar es invitado al Perú para poner fin a este caos que se vivía en nuestro país. Teníamos dos presidentes y los españoles estaban poco a poco recuperando su poderío en Lima. Luego de eso, Simón Bolívar, luego de las batallas de Junín y Ayacucho, consigue la independencia definitiva para el Perú y para Sudamérica. Luego de la firma de la capitulación de Ayacucho, Simón Bolívar convoca a un Congreso Constituyente. Este Congreso decide otorgarle por más tiempo la dictadura a Simón Bolívar. Claro que esta medida no va a resultar favorable ni positiva para los liberales, porque decían, ¿de qué sirve que hayamos expulsado al virrey y todos los españoles con arduas batallas con San Martín y Bolívar para que luego Bolívar sea un dictador? Es prácticamente como un virrey. Es por eso que va a empezar a tener detractores Simón Bolívar. Durante esta dictadura va a haber algunos españoles que no van a estar de acuerdo con la capitulación de Ayacucho. Uno de ellos es, por ejemplo, Antonio de Olañeta, quien va a continuar esta guerra contra Simón Bolívar, pero que va a ser traicionado por otros españoles que sí estaban aceptando la capitulación de Ayacucho y sí aceptaban la rendición y la derrota de España. Otro de ellos es Ramón Rodil, quien se refugia en la fortaleza del Real Felipe y declara la guerra a Bolívar. Pero como se encuentra rodeado, sin escapatoria, va a resistir solamente unas cuantas semanas y luego por falta de municiones, falta de alimentos, falta de agua y enfermedades, terminará siendo derrotado. En este contexto ocurre la independencia de Bolivia. Bolivia antes formaba parte de la región llamada el Alto Perú y se encontraban en disputa entre el Perú y Argentina. Ambos países querían anexar el Alto Perú a sus territorios. Entonces, para evitar una posible incorporación a cualquiera de estos dos países, Simón Bolívar envía a su general Antonio José de Sucre a promover la independencia de esta región, para que no pertenezca ni al Perú ni a Argentina. Para ello, Sucre convoca a una asamblea. Se le llama la Asamblea Legislativa de Chuquisaca, y a través de esa asamblea se decide convertir al Alto Perú, territorio que durante la época virreinal le pertenecía a nuestro país, ahora es una nación soberana, y se le iba a poner el nombre de la República de Bolívar, pero por cuestiones diplomáticas y políticas solamente se le puso el país de Bolivia. El Congreso de Panamá es uno de los planes que tenía Simón Bolívar, porque Bolívar buscaba establecer una confederación, un conjunto de países entre todos los países de habla hispana. Eso involucraba México, Argentina, Perú, Chile, Colombia, entre otros, y para ello convoca a diferentes países americanos a un congreso en la ciudad de Panamá en el año 1826. Los únicos que fueron como representantes estaba el Perú, la Gran Colombia, que había sido fundada por Bolívar, México y Guatemala, pero además estuvo presente como observador Estados Unidos, quien siempre se puso en contra de este proyecto, porque si Simón Bolívar lograba hacer una confederación de países hispanohablantes, hubiera sido un rival fuerte para Estados Unidos,
porque Estados Unidos también está conformado por varios estados, es un país bastante grande y hubiera sido competencia directa, por lo tanto Estados Unidos se opone. Más adelante se vuelven a reunir en México. En esta ocasión el Perú ya no participa. Lamentablemente esta idea de unir a diferentes países de habla hispana no tuvo éxito por la oposición principalmente de Estados Unidos. Más adelante Simón Bolívar tendrá una nueva idea, a la cual se le llamó la Federación de los Andes, que consistía en unir a los países que Simón Bolívar ha liberado. ¿Y cuáles son estos? La Gran Colombia, que está formada por Colombia, Venezuela, Ecuador, y a eso sumarle el Perú y Bolivia. Obviamente este plan iba a generar que en Sudamérica toda esta Federación de los Andes iba a ser siempre más fuerte económicamente, militarmente que otros países. Por lo tanto, los países del sur que han sido liberados por San Martín van a oponerse. Nos referimos a Argentina y a Chile. Es por eso que ni el Congreso de Panamá ni la Federación de los Andes tuvo éxito. Algunas de las obras importantes de Simón Bolívar que tenemos que rescatar, por ejemplo, Simón Bolívar trata de establecer una constitución vitalicia. ¿Qué significa vitalicia? Significa que debe durar para toda la vida. En esta constitución, que constaba de un documento para el cual va a regirse el país, algunas leyes que van a servir para guiar el país, el presidente iba a ser Simón Bolívar. Y él iba a ser nombrado también presidente vitalicio, que iba a gobernar por toda su vida. Lamentablemente pues la gente va a desacreditar esta obra, no va a querer que se implante. Y cuando Bolívar se retira del Perú, esta constitución va a ser derogada, eliminada. Entre otras de sus obras podemos mencionar la Universidad de Trujillo, la Escuela de Bellas Artes y el Colegio de Ciencias ubicado en la ciudad del Cusco. Por último, conozcamos las razones de por qué Simón Bolívar se retira del Perú. Al norte del país se ubica la Gran Colombia. Tú ya sabes que está conformado por los países de Ecuador, Colombia y Venezuela. En este país, en la Gran Colombia, estaban ocurriendo conflictos internos, habían luchas internas, e hicieron un llamado a Simón Bolívar para que regrese y restaure el orden. Es por eso que Simón Bolívar deja el Perú y en su reemplazo coloca al general Andrés de Santa Cruz. Muchos afirman que en realidad Bolívar se retira porque ya en el Perú se había ganado detractores, gente que estaba en contra de Bolívar por sus ideas. Por ejemplo, el plantear una constitución vitalicia y que él sea nombrado presidente vitalicio. En el Perú están surgiendo personajes que han combatido contra los españoles y estos personajes también quieren gobernar, también quieren tener cierta cantidad de dinero, cierta cantidad de poder, y Bolívar no lo está permitiendo. Es por eso que ante todos los opositores que tiene Bolívar, aprovecha el conflicto que hay en la Gran Colombia y Bolívar se retira. Santa Cruz, que ha quedado en su lugar, promulga la Constitución vitalicia en el año 1826, pero el Congreso peruano lo destituye, lo retira a Andrés de Santa Cruz del poder y a su vez suprime, elimina esta Constitución vitalicia que en realidad duró muy poco, cerca de un mes nada más, a pesar de que se llamaba vitalicia, debería durar para toda la vida y no fue así. Primera pregunta de nuestra autoevaluación nos dice: ¿cuál de las siguientes obras fue realizada por Simón Bolívar? ¿La Ley de Vientres Libres, la Sociedad Patriótica o la Universidad de Trujillo? Recuerda que la Ley de Vientres Libres fue establecida por el general San Martín y decía que todos los esclavos nacidos después del 28 de julio nacían libres. La Sociedad Patriótica también fue obra del Protectorado de San Martín. Fue un lugar
donde se debatía la forma del gobierno del Perú, mientras que la Universidad de Trujillo sí fue una obra de Simón Bolívar. La pregunta número 2 nos dice: ¿en qué país se convirtió el Alto Perú al independizarse en 1826? ¿Argentina, Bolivia o Colombia? El Alto Perú fue una zona en conflicto que pudo pertenecer al Perú o a Argentina, pero Simón Bolívar decidió independizarlo y surge el país de Bolivia. No te olvides que tienes una tarea pendiente, desarróllalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.